Buenos días, gracias por acompañarnos, los que están en línea, bienvenidos, los que están presentes, bienvenidos. Puse ahí en sus notas, normalmente pongo a crédito a quien escribió el mensaje. Este mensaje no es del pastor Bruce, es del pastor Blake McCarthy. Así que táchelo ahí, póngale Blake nada más. Vamos a estar platicando sobre la serie de todas las cosas nuevas. Arrancamos de hecho durante el servicio de Pascua, cómo Jesús nos da una nueva vida a través de su resurrección. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la misericordia de Jesús. De hecho, si se dieron cuenta, las canciones hablaron sobre resurrección, misericordia, el amor de Dios. Y eso es porque es bien importante para nosotros. Vamos a estar trabajando en Apocalipsis 21:5, que es el verso clave de toda la serie. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Alguna vez usted se ha levantado, a lo mejor todos, ¿verdad? Porque yo lo he estado predicando en muchas prédicas anteriores, pero ¿alguno de ustedes se levanta todos los días realmente despierta y lo primero que hace es: Señor, gracias porque me permitiste despertar, me diste un nuevo día? A lo mejor si usted está muy joven, no lo piensa, para usted es simplemente algo que está por hecho, ¿no? Lo damos por hecho. Ay, pues desperté, vamos a empezar el día. Pero ya cuando uno llega por ahí de los 40, 50, tantito más adelante, ya uno se despierta después de haber tenido una noche de mucho trabajo, un día de mucho trabajo el anterior, o una semana. Despierta uno en sábado y se queda: Señor, gracias porque me diste vida en sábado. Y puedo descansar, entre comillas, porque el pastor no descansa. Ayer fue uno de mis días más ocupados, muy probablemente. Pero muchos tomamos las cosas por sentadas, lo damos por hecho, que tenemos un nuevo día, que tenemos vida, que podemos despertar ese día. Y en algún momento vemos a algún cristiano nuevo, o nosotros nos encontramos en esa fase en el pasado, cuando somos cristianos nuevos y estamos en fuego. Estamos así de: sí, mira lo que hizo Jesús por mí, mira lo que hizo, mira cómo me sacó de esta situación, mira cómo Dios me renovó. Y poco a poco, conforme avanzamos en nuestra vida cristiana, empezamos a declinar, y empieza a declinar también ese fuego, empieza a bajar la intensidad. Y eso es porque empezamos nuevamente a vivir en esa situación de que deja de ser nuevo para nosotros. Empezamos a dar por sentado que tenemos esa vida, y empezamos a convertirnos en entes rutinarios como somos normalmente. Es fácil que nosotros perdamos sentido de las cosas nuevas. Es fácil para nosotros caer en rutina. Es fácil para nosotros muchas veces tomar las cosas nuevas y hacer que se vuelvan ordinarias. Muchas veces llegamos a la iglesia y estamos presionados por una situación en el trabajo, en la casa, en la familia, y llegamos y el Señor renueva las cosas y nos da una nueva palabra profética y nos da nueva esperanza, y nos levantamos y vamos con ese fuego, y empieza a hacerse todo familiar, y lo familiar empieza a volverse ordinario nuevamente. Es normal porque somos seres humanos, pero hoy vamos a estar trabajando también en Juan 21. Y me gustaría que miraran este pasaje de Juan 21 a través de una nueva óptica, a través de una óptica de misericordia. Dice una persona: estoy estudiando como 2 o 3 diferentes libros de teología en este momento, y uno de los teólogos dice que cuando más conozcamos a Jesús, cuando más nos hagamos alerta de lo que Jesús hizo por nosotros, más vamos a reconocer que todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor están en las manos de Jesús y son para nuestro bien y son para nosotros. Y mientras más reconozcamos eso, más nos vamos a enamorar de Él. Entonces, vamos a iniciar con el texto de Juan 21, y voy a estar partiendo los próximos versículos del 1 al 19 en secciones para hablar de los puntos que tienen ustedes en sus notas. Si ve que me detengo y muevo la pantalla, es porque mis notas son muchísimo más grandes que las suyas. Tengo 6 páginas, así que téngame paciencia.
Hoy está predicando el pastor Frank Cargill abajo, así que tengo como 45 minutos de prédica yo. Vamos a ver los primeros 6 versículos. Y en estos primeros 6 versículos vamos a hablar cómo la misericordia de Dios nos encuentra. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias que tú eres un Dios bueno, un Dios fuerte, un Dios sabio, un Dios poderoso, un Dios fiel. Esta mañana, Señor, te pido que tu palabra caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil para que pueda crecer, florecer y fructificar. Te pido, Señor, que todo espíritu contrario al tuyo, Señor, todo espíritu de chisme, de murmuración, todo espíritu, Señor, de contienda, todo espíritu de división, Señor, en esta hora lo echamos fuera, lo atamos, lo echamos fuera y ponemos a tu espíritu, Señor, en este lugar, en el lugar de honor, porque tu espíritu, Señor, es lo más importante. Espíritu Santo, te pido que tú hables esta mañana, que tú seas quien ministres, que tú seas quien toque nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la tercera vez que Jesús se encuentra con sus discípulos después de la resurrección. La primera vez estaban en un cuarto cerrado, estaban orando porque tenían miedo, así que estaban todos reunidos en un cuarto cerrado y aparece Jesús en medio de ellos, pero Tomás no estaba ahí. Así que los discípulos le dicen a Tomás, hey, el Señor estuvo con nosotros, y dice, ya, no, ustedes nomás me están chamaqueando, como decimos allá en mi tierra. Yo hasta no ver, no creer, tengo que meter mi dedo en el hueco de su costado. Y después están otra vez reunidos, puerta cerrada, y Jesús aparece en medio de ellos y les dice, aquí estoy de nuevo, a ver Tomás, ven acá, incrédulo. Aquí están mis manos, aquí está mi costado, pálpalo, soy yo. Y en esta ocasión, los discípulos están en el mar de Galilea. Y el mar de Galilea, por alguna razón, parece ser un lugar muy peculiar, un lugar muy especial, tanto para los discípulos como para Jesús. En el texto original dice el mar de Tiberias, pero Tiberias, justamente ese mar, es conocido como el mar de Galilea. Y los discípulos no saben qué hacer, están confundidos, están cada quien por su lado y empiezan a pensar, bueno, pues vamos a regresar a la buena, ¿no? Vamos a regresar a lo que sabemos hacer. Y deciden irse a pescar y se meten. Y parece que a pesar de que eran pescadores expertos, porque Juan, Santiago y Pedro eran, de ahí los sacó Jesús, los sacó de estar pescando. Así que ellos se encuentran extrañamente confundidos por todo lo que pasó. Pedro seguramente está cargando con el peso de su propia de su propia negación de Jesús, de su traición. Su conciencia no lo está dejando, está triste, probablemente abrumado, y dice Pedro, voy a regresar a lo que sé hacer y a lo que sé hacer bien. Regresan al mar, no pescan nada en toda la noche, y como si fuera alguien completamente nuevo, no reconocen a Jesús. Yo hubiera pensado que hubieran reconocido su voz. Cuando les pregunta si tienen algo de comer y le dicen que no han pescado nada, les dice Jesús, tiren la red del otro lado. Tiran la red, sacan esa red con 153 peces. Y ahí es donde Juan dice, es el maestro. Y entonces Pedro se pone la ropa y se echa al agua. Pero ese mar de Galilea fue importante para el ministerio de Jesús, porque en ese lugar es donde Jesús llamó a Pedro por primera vez
y lo llamó pescador de hombres. Y no solamente eso, pero es el lugar donde Jesús restaura a Pedro nuevamente. Pero piensen en Jesús. Piensen en todas esas ocasiones en que Jesús enseñó a la gente, estuvo entre la gente, sanó a la gente, hizo milagros entre la gente. ¿Cuál fue la conversación probablemente que tuvieron Jesús y los discípulos? ¿Cuál fue la conversación que tuvieron los discípulos en ese momento, en el barco? Estuvieron ellos toda la noche afuera. Probablemente se la pasaron platicando cada vez que Jesús estuvo con ellos en una barca. ¿Te acuerdas aquella vez cuando Jesús nos llamó? Estábamos en la barca. Jesús nos pide entrar a la barca para poder enseñar a la gente y después que termina su enseñanza nos manda a echar la red al otro lado de la barca. ¿Y te acuerdas cuando veníamos en la barca cruzando después de alimentar 5,000 y Jesús venía caminando sobre el agua? Impresionante. Y Pedro así de, ya no me digas que me sumí. La regué. No le creí al Señor, tuve miedo. Y después, recuerden cuando veníamos en la barca, nos estaba azotando aquella tempestad y Jesús estaba dormidote allá atrás en popa. Y lo despertamos y nos regañó por encima de todo. Y después regañó a la tempestad y se calmó. Y probablemente estaban platicando y estaban regresando a todas estas memorias que pasaron junto con Jesús. Pero a pesar de todo eso que pasaron, los discípulos están desconcertados, están tristes, están desanimados y regresan a lo que sabían hacer, regresan a pescar. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nos pasa a nosotros que de repente sentimos que el llamado de Jesús ya no está ahí. Sentimos que las situaciones de nuestra vida ya no están donde tienen que estar. Olvidamos nuestro primer encuentro con Jesús y lo único que nos queda son algunos recuerdos de cosas que pasamos antes. Estaba platicando con una familia hace unos días y les decía, tengan cuidado con lo que escuchan, porque muchas veces la música que usted escucha, si es algo que usted escuchó en su juventud antes de Cristo, lo va a hacer añorar ese tipo de cosas. Y muchas veces cuando olvidamos nuestro encuentro con Jesús, regresamos a esas cosas que sabíamos hacer. Y cuando regresamos a esas cosas, en lugar de acercarnos más a Dios, nos apartan más de Dios. El asunto de todo esto es que a pesar de que nos volvemos cómodos con las situaciones, a pesar de que nos sentimos lejos y aún en nuestra lejanía nos sentimos cómodos, la misericordia de Jesús nos va a encontrar donde quiera que estemos. La misericordia de Dios va a encontrarnos en la incertidumbre, nos va a encontrar en la depresión, nos va a encontrar en nuestra enfermedad, nos va a encontrar en nuestra soledad, nos va a encontrar en nuestro enojo, nos va a encontrar en nuestra frustración, nos va a encontrar en nuestra turbación, nos va a encontrar en nuestra desorientación y en todo lo que termine en Sion. Porque Jesús quiere que estemos con Él a su lado. Jesús dice, ustedes son ovejas de mi prado, yo los quiero conmigo. Lucas 5:10, Jesús les da un nuevo llamado y les da una nueva vida en el evento. Cuando Lucas 5 justamente es donde está Jesús llamándolos. Estaban ellos en ese mar de Galilea, estaban ellos en esa barca y Jesús les dice, ya no van a ser más pescadores de peces. De aquí en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres. Tienen un nuevo llamado, tienen un nuevo propósito, tienen una nueva realidad, una nueva identidad. Ya no son los pescadores viejos, ya no son los pescadores que lavaban las redes todas las tardes después de pescar o en la mañana después de pasar toda la noche pescando. Ya no son esos hombres que estaban tratando de ganarse la vida juntando unos cuantos peces. Ahora son los hombres que están expandiendo el reino de Dios a través de la pesca de seres humanos. Ya no son más esa gente que tenía a lo mejor deudas, ya no son más esos judíos que no tenían conocimiento, ya no son más esos judíos que no tenían posesiones, ya no son más esos judíos que vivían en un margen.
Ahora son hijos de Dios, comisionados por Dios, enviados por Jesús para traer más gente al reino de Dios. Después de la cruz, después de la resurrección, ¿qué está pasando? Jesús va al discípulo que le negó, va al discípulo que le abandonó mientras era perseguido y asesinado. ¿Por qué? No fue para reprenderle, no fue para decirle, eres un perdedor, me negaste 3 veces. Fue a ellos, porque la misericordia de Dios nos encuentra en cualquier situación donde nos encontremos en ese momento. No es para juzgarnos, no es para condenarnos, es para levantarnos, es para restaurarnos, es para traernos de regreso al Padre. Esa tumba vacía que nosotros celebramos hace 2 semanas nos grita la misericordia de nuestro Padre Celestial. Él mandó a su propio Hijo a morir una muerte injusta para que usted y yo saliéramos de la situación en la que estábamos, confiáramos en Él y ahora estemos delante de Él. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios no se agota. Y puede ser que alguna persona llegue y me diga, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Y mi respuesta es, tú no sabes lo que yo hice. ¿Y de dónde me sacó Dios a mí? No sabes de dónde ha sacado Dios a múltiples personas. No sabes lo que ha hecho Dios con gente que ha sido casi víctima de abortos. No sabes lo que ha hecho Dios con gente que ha sido violada. No sabes lo que ha hecho Dios con gente que ha sido satanista. No sabes lo que ha hecho Dios con gente que ha estado en lo más bajo de lo más bajo. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y así como necesitamos nosotros todos los días bañarnos y todos los días comer y todos los días tener algunas actividades vitales, todos los días necesitamos una nueva misericordia de Dios. Y no solamente cada día, muchas veces múltiples veces al día. Pero esa misericordia está lista y está esperando que nosotros la pidamos. Solo necesitamos abrir la boca. Jesús en su manera ve a los discípulos pescando y les dice, esas viejas maneras, esas viejas formas de vida simple y sencillamente no van a funcionar más. ¿Tú no eres el viejo pescador? Jesús no los deja en esas viejas costumbres. Jesús no los deja en esas viejas actividades. No los deja aferrados a sus propios esfuerzos. Lo que hace es que se encuentra con Pedro en confusión, se encuentra en su preocupación, en sus propios esfuerzos y su misericordia le recuerda a Pedro quién es él en Cristo. Como le decía, muy probablemente esa noche en el barco fueron hablando los discípulos de qué fue lo que pasó. Es que no sé, es que yo estaba seguro, yo le dije a Jesús que podía beber de la misma copa que él. Es que le dije a Jesús que no lo iba a negar, que aunque fuera a la cruz, yo no lo iba a negar. Y aquí estoy. Soy todo un perdedor. No puedo ni siquiera pescar un mugroso pescado. Y Jesús sabía lo que estaba pasando. Y en esa mentalidad de Pedro fue a encontrarse con él. Le recuerda quién es en Cristo. Y esa misma misericordia que se encontró con Pedro, nada más que ahora renovada al 2026, nosotros necesitamos cada mañana acercarnos a esa misericordia para que nos recuerde quiénes somos en Cristo, que nuestra identidad no es una identidad de este mundo, nuestra identidad es una identidad del mundo, del reino de Dios. No pertenecemos aquí. Estamos en este lugar, pero no somos de este lugar. Usted y yo tenemos una misión aquí, por eso tenemos una vida temporal aquí. Y les tengo buenas noticias. Ya sea que sientan que están haciendo un grandioso trabajo siguiendo a Jesús,
O tal vez sientan que ni siquiera saben si quieren seguir a Jesús más. La misericordia de Dios está disponible para ustedes. Si sientes que estás haciendo buen trabajo, necesitas misericordia todavía para mantener un buen trabajo y no mantenerte en arrogancia y en orgullo. Pero si piensas que estás haciendo tan mal trabajo que no sabes si quieres seguir a Jesús, todavía necesitas misericordia, porque Jesús te dice: sígueme. Aunque te caigas, aunque te tropieces, aunque te vayas de lado, aunque te descarríes, para eso están la vara y el cayado. Necesitamos su misericordia. Y realmente su misericordia es para darnos descanso, para recordarnos nuestra identidad, para darnos paz, para recordarnos nuestro propósito eterno. Muchas veces tememos la vara, tememos ese cayado de Dios, ese bastón que va en la mano del pastor todo el tiempo, y lo tememos. Y no, es que Dios me va a castigar, Dios se va a enojar conmigo, Dios se va a apartar de mí. Lo que no sabes es que esa vara no representa dolor, representa amor, cuidado, misericordia. No importa dónde te fuiste, no importa si dejaste de venir a la iglesia o no, no importa si te decidiste alejar y regresar con los viejos amigos. Dios quiere que regreses de todo corazón, y Él está dispuesto a tomarte en sus brazos una vez más y darte misericordia. Nadie está demasiado lejos. Si usted piensa que su pecado es demasiado grande para ser perdonado por Dios, Jesús fue traicionado por Pedro minutos antes de ser ejecutado. Y aún así Jesús regresó a Pedro para restaurarlo y darle misericordia. La gente estaba burlándose de Jesús, abusando de Jesús, estaban flagelando a Jesús, estaban burlándose de Él, estaban haciendo cualquier cantidad de comentarios ridículos en contra de Él. Y Jesús, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es tu pecado que piensas que Jesús no puede perdonar? La misericordia de Dios está detrás de ti, está buscándote, está tratándote de traer de regreso al Padre, porque no hay nadie que pueda cometer algo tan terrible que no pueda ser perdonado. Si gente que ha servido a Satanás, que han sido cultistas de Satanás, regresan a Cristo y son atraídos a Cristo, son perdonados, son restaurados y son usados por Cristo, no hay pecado que usted haya cometido que no pueda ser perdonado. La misericordia de Dios nos viene a curar, a sanar. Dice el versículo 7 al 14. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, como 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay algunas cosas que podríamos quedarnos por horas aquí. Hay una explicación de por qué no tenía Pedro toda la ropa puesta. Bien, no estaba en su traje de Adán en la barca, pero había ciertas prendas de ropa que no se dejaban puestas los pescadores. Pero esa no es la parte importante ahorita. La parte importante es que Jesús está listo para ellos. Lo importante es que Jesús estaba en la orilla y ya les había dado una muestra de quién era, y ahora los estaba esperando. Por cierto, si quieren abundar más en este tipo de estudios, justamente hoy estamos empezando un estudio del libro de Juan. Vamos a estar a las 6 de la tarde en la casa de Jorge y de Esme. Si usted quiere llegar con nosotros, nada más lleve algo de comer. Si usted no sabe dónde está, puse la dirección en el WhatsApp.
en este tipo de estudios lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la Biblia cultural, vamos a abrir la Biblia de estudio, vamos a abrir los comentarios de estudio y vamos a estar sacándole toda la carne posible al libro de Juan para enseñarles a estudiar más profundamente la palabra. Pero lo que está pasando aquí, Jesús se encuentra con ellos. La última comida que tuvieron con Jesús terminó en el arresto y la traición de Jesús, y Jesús está trayéndolos de nuevo a la mesa. Está listo para hacer una renovación con ellos. ¿Alguna vez ustedes han predicho algo y no pasaron las cosas como lo pensaban? En algunos casos llega a pasar que nosotros hacemos alguna predicción. Por ejemplo, está usted preparándose para hacer la fiesta infantil del niño o de la niña, y usted lanza la invitación y parece que van a venir muchos. Su predicción es que vamos a tener 35 personas en asistencia, y de repente llega el día de la fiesta y aparecen 5 personas, los 4 de ustedes más un invitado, para ser exactos, y todo parece caerse a pedazos. Porque para usted fue una inversión prepararse para 35 personas, tiene regalitos para todos los niños, tiene actividades, tiene la comida. Pero ¿qué pasa cuando es más serio? ¿Qué pasa cuando es una inversión? ¿Qué pasa cuando usted compró una propiedad y pensó que todo iba a salir bien? Pensó que las cosas iban a estar bien, y ya que estaba un par de meses adentro de la propiedad, lleva 3, 4, 5 meses, 6 meses, incluso un año, empiezan a salir problemas y problemas y problemas, y cuesta más las reparaciones que tumbar la casa y hacerla nueva. A lo mejor para algunos de ustedes suena muy familiar esto, pero lo que ocurre en esos momentos con esa inversión es que uno empieza a dudar. ¿Tomé la decisión correcta? Parece que no. Y ya el dinero ya se invirtió, y el problema está en que si usted no repara esa propiedad, usted no la puede vender. Y las reparaciones no las puede incluir en el precio de venta, porque se basa en un precio de mercado. O a lo mejor usted se acercó a un grupo de gente y usted pensó que ese grupo le iba a ir muy bien, que era un grupo de gente que lo iba a aceptar y que iba a ser un grupo muy, muy interesante y que iba a crecer y aprender de ellos, y resulta que era un grupo tóxico, bola de chismosos, un montón de gente argüendera, un montón de gente peleonera, y usted termina, pero si parecían gente decente, por lo menos en el Facebook. Y el problema está que cuando nosotros tenemos expectativas de algo y esas expectativas no se cumplen, empezamos a tener un sentido de derrota y un sentido de desesperación, y empezamos a sentir vergüenza. En Mateo 26, versículos 33 al 35 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Las expectativas de Pedro no se cumplieron. Y lo más interesante de todo es que Pedro tenía el control de sus propias acciones. Ahora Pedro seguramente está en vergüenza. Eso no fue un patinón, eso no fue un derrapón chiquito, eso no fue un tropiezo pequeño, esa fue una traición entera. Pedro traicionó al maestro, Pedro traicionó al Mesías, Pedro traicionó al hombre que le dedicó 3 años de su vida. No fue una caída pequeña, no fue un raspón nada más del pavimento. Pedro lo prometió todo. Y en todas esas promesas, dice un dicho, que mientras más alto llegas, más dura es la caída. Y Pedro cayó, y cayó bien duro. Su caída fue terriblemente grande y se derrumbó cuando las cosas lo presionaron.
Me imagino que a Pedro le pasó como a todos nosotros cuando llegamos a un momento de vergüenza. Puede ser tanta presión, puede ser tanta desolación incluso en nuestra alma. Nos controla y controla cómo interactuamos con la gente y cómo pensamos sobre nosotros mismos. La vergüenza nos va a llevar a un lugar en el que nos vamos a tener que cambiar nuestra forma de comportarnos, porque vamos a pensar que todo el mundo ahora nos está viendo, que todo el mundo sabe, que todo el mundo escuchó, que todo el mundo se enteró de lo que pasó. Sin embargo, la misericordia nos repara. La misericordia nos restaura de nuestra destrucción, de nuestro quebrantamiento, de nuestra propia depreciación. Muchas veces dejamos que nuestros fracasos sean nuestra declaración o nuestra carta de presentación ante la gente. Muchas veces dejamos que nuestras fallas sean los que definen nuestra vida. Muchas veces nos llamamos a nosotros mismos por nuestros peores errores. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Esa no es la identidad que Dios puso en nosotros. La vergüenza nos va a mantener aislados e inseguros, pero la misericordia nos va a sanar y nos va a restaurar. Dios no nos quiere que nos quedemos abajo en el polvo. La famosa parábola del hijo pródigo, realmente la parábola habla del padre más que del hijo. Porque el hijo sí fue, hizo su desgarriate, se gastó todo su dinero y toda la herencia del padre, le llamó al padre que ya estaba muerto para él. Porque si nos metemos a estudiar la cultura judía, solamente se podía entregar la herencia cuando el padre moría. Así que para un hijo pedir la herencia antes que el padre muriera era como decirle: ya no te quiero, no me interesas, muérete. Dame lo que me toca. El hijo prácticamente sepultó al padre con esa petición. Sin embargo, el padre estaba ahí esperándolo, mirando cada día hacia el camino donde vendría el hijo de regreso. Y cuando lo ve, dice que el padre no esperó, se echó a correr y abrazó a su hijo. Como adultos cometemos errores y nos sentimos inseguros. Sentimos que ya todo está perdido. ¿Sabe quién no es inseguro realmente? Los niños chiquitos. Yo les puedo platicar muchas historias, pero un niño chiquito puede cometer un error terrible y se va a levantar de ahí, a lo mejor va a llorar, a lo mejor se va a sacudir el polvo y va a regresar unos cuantos minutos después a hacerlo. Y tal vez lo va a seguir haciendo hasta que lo pueda hacer bien. Y jamás va a sentir esa sensación de derrota. A lo mejor va a sentirse frustrado cuando lo ha intentado 2, 3, 4 veces sin resultado positivo. Pero él no se va a dejar vencer ni va a cambiar su propio aspecto o su propia imagen de sí mismo por el número de veces que intentó y falló. Lo va a seguir haciendo. Hace unos días me llegó una carta a mi escritorio y en la casa. Por la letra yo no sabía si era de mi hija o de mi hijo, porque escriben igual, a pesar de que ella tiene 10 y él tiene 6. Muy poca diferencia. Y abrí la carta y era carta de Tyrus y me decía: papi, me encanta cuando juegas con nosotros, te amo. Y mire, no importa si ha pasado las cosas peores, no importa si le he dado sus nalgadas, no importa si lo he regañado. A los 5 minutos llega, me abraza y me dice: papi, te amo. Porque su inseguridad o la inseguridad para él no existe. Él no se siente menos porque lo regañé y le metí sus 5 minutos o sus 10 minutos de regaño y de enseñanza. A él lo que le importa es: vivo en una casa segura donde tengo todo lo que necesito y donde tengo padres que me aman. Eso es todo lo que le importa. Y sí, me ha dado patadas, me ha dado golpes con juguetes, me ha disparado la nerf en los ojos, me ha lastimado emocional y físicamente, pero eso no lo hace a él más inseguro. El Evangelio,
Las buenas nuevas predican la misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesús y el amor de Dios. Y ese evangelio nos llama a vivir como hijos e hijas de Dios. ¿Cuánto mayor es nuestro Padre Celestial que cualquier padre en la tierra? Si usted dice, pastor, mi padre era terrible, bueno, le tengo noticias. Su Padre Celestial no es igual que su Padre terrenal. Su Padre Celestial es alguien que lo ama, que le va a recibir, que no hay mancha en su vida para él. Y su misericordia es nueva cada mañana. Él quiere que usted se acerque, le pida perdón por sus fallas y Él está listo y dispuesto para perdonar. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. La misericordia de Dios nos ha recibido. Y ahora nos ama en ese amor que es la máxima realización de nuestra vida. Dios no te va a obligar a tomar sus misericordias. Él no te va a obligar a hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer para recibir sus misericordias es pedir misericordias. Y cuando nos dejamos envolver por su misericordia, nos vamos a ver impulsados al amor y a la obediencia. Mucha gente dice, ay pastor, es que esto de ser cristiano es muy pesado porque tengo que obedecer ahora toda la Biblia. Bueno, es que si usted viviera realmente con el conocimiento y con el entendimiento de quién es Dios, usted obedecería por amor y por agradecimiento y no por obligación. Porque la palabra de Dios no es una obligación. La palabra de Dios es, hey, estas son las palabras de amor de Dios para ti. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Lo único que pide de regreso es que lo ames. Y cuando entiendes lo que te hizo, de dónde te sacó, cómo te perdonó, cómo te limpió, cómo te restauró, entonces obedeces no por obligación, pero por amor a Él. Ahora, regresando a ese pasaje, Jesús se encuentra con Pedro. Y se encuentra con aquellos discípulos de regreso en esa forma de vida anterior que tenían antes de ser llamados. Pero va y los encuentra ahí. Se revela, les prepara el desayuno. Dios no se los llevó a la cama porque no estaban en la cama, pero seguramente si hubieran estado en algún lugar hubiera aparecido ya con el desayuno listo. Porque ese es Jesús. Esta es la primera comida que comparten después de la última cena y es en la que Pedro afirma, o en la última cena es donde Pedro afirmó que jamás iba a caer, que jamás se iba a dejar derrotar por el problema, por el miedo, por lo que sea. La última vez que compartieron el pan terminó con promesas rotas. Pero esta vez Jesús los invita de nuevo a la mesa, porque su misericordia es mayor que nuestra decepción y nuestra vergüenza. Y aquí es donde pasa la parte más tremenda de todo. Nuestra reacción a la misericordia debe ser esa misma de Pedro. Pedro estaba en vergüenza, Pedro estaba pasando por un momento que no sabía que estaba pensando tal vez, pero cuando escucha que es Jesús, se pone la túnica y se avienta al agua. Y esa es la misma reacción que deberíamos de tener. Jesús me está llamando, voy a correr hacia Él, no me voy a quedar hecho bola debajo de las redes, nada más porque Jesús me está llamando y tengo vergüenza. Cuando se acerca ese momento donde estamos en vergüenza y estamos en ese punto negro en nuestra vida, Jesús nos está llamando, corramos hacia Jesús, dejemos la vergüenza atrás, despójese de la vergüenza. Porque por la cruz y la tumba vacía vivimos una vida que es marcada por misericordia. Ya no es más dolor, no hay injusticia de parte de Dios, no hay juicio de parte de Dios, es misericordia lo que recibimos de parte de Él. Y ¿sabe qué? No es por nada que nosotros hayamos hecho. No es por nada que nosotros hayamos dicho, que hayamos sido muy buenos o porque podamos arreglar las cosas nosotros mismos. Es porque Dios entregó a su único hijo para morir por nosotros, y lo voy a volver a decir, por misericordia. Nosotros somos hechos justos por su gracia y por su misericordia. Y ahora nos enseñamos a mostrar misericordia a los demás. El llamado que Dios le dio, que Jesús dio a los discípulos para que le siguieran,
es extendido a nosotros hoy también. Debemos ser pescadores de hombres, amar y cuidar de los demás. Y ahorita vamos a entrar a ese pasaje. Debemos estar llenos de alegría, no preocuparnos, mostrar misericordia, porque es su misericordia la que nos sana a nosotros y sana a los demás a través de nosotros. Versículos 15 al 19. Cuando hubieron comido, ojo aquí, porque Jesús no tuvo este ejercicio con Pedro antes de comer. Seguramente los discípulos estaban un poquito irritables. Usted sabe que no hay ninguna persona que esté de buen humor cuando tiene la panza vacía. No hay nadie. Pero dice aquí, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Hay dos cosas importantes que analizar de este pasaje. Jesús le pregunta ágape, que es ese amor fuerte, es ese amor de mucha unidad, es ese amor importante, como lo llamó Jesús, que da su vida por la gente. Pero cuando Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que yo te fileos. Y fileos es nada más un amor fraternal, el amor entre familias. Sí, yo te amo, Señor. Yo te quiero mucho. Y le contesta de nuevo: apacienta mis corderos, le dice Jesús. Y luego le volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente esto es ágape. Y le contestó Pedro: sí, Señor, tú sabes que te fileos. Otra vez, no le contestó con el mismo tipo de amor. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Nos gusta tener logros, nos gusta ganar cosas, nos gusta hacer cosas que nos den ese sentimiento de yo lo hice solo. Para ilustrar un poquito esto, hace unos meses el condado de Rogers le estuvimos hablando porque teníamos un problema con el tubo que va debajo de nuestro driveway. Se tapaba demasiado, era un tubo muy pequeño para la cantidad de agua que pasa cuando hay tiempo de lluvias. Y fueron ellos, reemplazaron todo, nos dijeron: tú nada más compra el tubo, nosotros vamos a hacer toda la mano de obra, traer la grava, todo lo demás. Y pusimos el tubo y nos dijeron: ahora tienes que hacer las cabeceras, porque si no se te va a deslavar cuando llueva. Hicimos la cabecera por donde pega el agua, donde viene la bajada del agua, pero la otra la dejé al olvido por un rato y empezó a deslavarse cuando empezaron las lluvias este año. Y el día de ayer me puse a trabajar en eso y estuve trabajando en ese muro, lo levanté todo, lo dejé ya todo terminado. Y una de las cosas que más satisfacción me da a mí es terminar las obras, pararme enfrente de ellas a buena distancia y ver toda la obra completa y quedarme: esto lo hice yo. Y a lo mejor usted tiene esos momentos en que termina un trabajo, un proyecto. A lo mejor si usted trabaja en construcción y termina su parte de la construcción, se para de enfrente y hasta le saca foto. Yo lo hice. Porque somos ese tipo de personas, porque somos esa creación, nos da a nosotros orgullo hacer las cosas. Pero cuando somos seguidores de Cristo deberíamos entregarnos completamente a Él. Él nos entrega nuestra alegría, la que nos da el poder de hacer la obra de Dios. No es que una persona se salva porque yo fui muy elocuente y le hablé sobre la palabra de Dios. No se salvó la abuelita porque yo fui todos los días a hacerle su café favorito y le llevé galletas Marías para remojarlas en el café y me puse a hablarle de la palabra de Dios. No fui yo. Yo sembré la semilla, pero dice la palabra que quien hace todo el crecimiento es el Espíritu Santo. La mentalidad de un seguidor de Cristo es entregarse a Él.
Y es esa entrega la que nos da el poder de hacer la obra de Dios. Y esta parte es lo que muchas veces nuestra Biblia tiene como encabezado: Jesús restaura a Pedro, en esta sección que estamos viendo. 3 veces Pedro negó a Cristo, 3 veces Jesús le hace la pregunta: ¿me amas? Está recordando las negaciones, pero también le está recordando ese momento de la última cena. Le está recordando también las comidas, los milagros, los momentos en que Pedro se enamoró más del Salvador. Y sabe que a lo mejor a Pedro le costó mucho trabajo entender de sí mismo que acababa de prometerle ir a la cruz con él, pero Jesús se lo lleva al jardín a orar y se queda dormido. Y luego llegan a aprender a Jesús y Jesús está tan tranquilo. Me llama mucho la atención cuando en el Evangelio se acercan y dicen: está enfrente todos los que vienen a aprender a Jesús, y está Jesús de este lado con los discípulos, y Jesús les dice: ¿a quién vienen a buscar? Y dicen ellos: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les contesta: yo soy. Y dice esta versión, dice en este Evangelio en particular, que ellos se van de espaldas y se caen con las palabras: yo soy. ¿Usted recuerda cómo se identificaba Dios cuando le hablaba al pueblo de Israel antes de Jesús? ¿Se acuerda cuando Moisés es llamado en la zarza al pie del monte y le dice: ¿cómo me van a creer? ¿Quién les voy a decir que me habló? La respuesta fue: diles que yo soy, te envió. Ante el poder de esas palabras se caen. Pedro lo vio, Pedro estuvo presente cuando esta cosa pasó. Y Pedro es el primero en sacar espada y cortar la oreja del guardia del templo. Probablemente Pedro está pasando todas estas imágenes en su cabeza. La voluntad de Pedro por sí misma no fue suficiente para seguir a Jesús hasta el punto final. Su voluntad no fue suficiente para negar a Jesús. Su propia lealtad, su propio esfuerzo, su propia motivación no fueron suficientes. Y en estas preguntas es donde se cuestiona su amor. Y en estas preguntas es donde Pedro se enfrenta a la realidad. Nuestro amor por Jesús y la obediencia a Él se demuestran a lo largo de nuestra vida, pero tenemos que saber algo que es extremadamente importante. Su amor, su gracia y su perdón, y nuestra propia sumisión total hacia Él, es lo que nos permite ir a servir a nuestros vecinos, amar bien a nuestros cónyuges, educar con excelencia, ser un gran empleado, compañero de equipo, estudiante, hijo o hija. Cuando usted intenta ser bueno en sus propias fuerzas, usted termina decepcionado, agotado, cansado, molesto, frustrado. Y en lugar de ser alguien que da misericordia como Jesús nos la dio a nosotros, nos convertimos en juez. Yo creo que ya esta persona ya está fuera de toda misericordia. Ya me agotó mi paciencia, agotó mis recursos. Mira, ya no tiene perdón. Le tengo noticias: si fuera así de fácil, usted tampoco tendría perdón. Pero no es así, porque no es por nuestra misericordia, es por la misericordia de Dios que ya hizo el trabajo por nosotros. Jesús sabía que si Pedro iba a desempeñar el papel crucial en la iglesia primitiva para el que Él lo había elegido, tendría que ser restaurado. Pero tendría que entender también que aunque Él había abandonado a Cristo, Cristo no lo había abandonado a Él. Y las palabras que Jesús le da cuando Él le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le contesta: tú sabes que te quiero, que es básicamente lo que le está diciendo Pedro de regreso a Jesús. Le dice: alimenta a mis corderos. Con esto le está diciendo: ve con la gente nueva, háblales del evangelio, entrégales el mensaje de salvación, dales el pan de vida. Después la siguiente es: cuida de mis ovejas. La gente que ya estaba en Cristo, la gente que ya conocía el mensaje de salvación, necesitaba cuidado especial. Y después dice: alimenta de mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Y la parte interesante de la vida de Pedro es que Pedro estuvo trabajando con la iglesia primitiva. Pedro llevó el mensaje del evangelio a los judíos. Pedro fue
aquel hombre a quien Dios le dijo: no llames inmundo a lo que yo ya he bendecido. Pedro fue aquel hombre que recibió la visión de que tenía que ir con gentiles para que los gentiles recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Así que ahora Jesús le está encomendando a Pedro una misión tremenda. Pedro se convierte también en uno de los principales discípulos. Él tiene ahora que pastorear también a los otros discípulos. No fueron las actuaciones pasadas de Pedro las que lo llevaron a este momento. Fue a pesar de las actuaciones pasadas. Podemos ser usados por Dios y para Dios, porque su misericordia se hace nueva en nuestra vida. Se nos encarga de ir y cumplir los mandamientos de Jesús: amar a Dios, amar al prójimo, bendecir a quienes nos maldicen, perdonarnos unos a otros, no preocuparnos sino confiar en Él. Y es la misericordia de Dios la que permite todo esto. A lo mejor usted se queda pensando: pero ¿cómo le voy a hacer? Ese vecino es muy malo, ese vecino me trata mal, esa persona es terrible, es una persona tóxica. No importa, no es tu misericordia, es la misericordia de Dios la que va a salvar a esa persona. No eres tú. Si fuera por tus propias fuerzas, no estarías aquí. ¿Estás dejando que la misericordia de Dios sea tu fuerza o estás intentando producirla tú mismo? Pero te tengo una respuesta para la pregunta. Si la estás produciendo o intentando producir tú mismo, vas a fracasar, y vas a fracasar miserablemente. Es a través de la misericordia de Dios, no es a través de mis fuerzas, mi capacidad, mis habilidades. Un comentario de la palabra dice así: el Señor, como siempre, usa personas débiles y pecadoras para avanzar su reino, porque no hay otro tipo de persona. Y la buena noticia es que Jesús nos abrió una forma de vivir con libertad de lo que nos hace esforzarnos lo suficiente o de preocuparnos cuando cometemos errores. Jesús abrió un camino para seguir y nos dio un plan para vivir la vida a la que Dios nos llama. Y cuando lo hacemos, encontramos la alegría y el propósito máximos. A menudo buscamos otras fuentes de esas dos cosas, pero el mundo ofrece muchas falsificaciones. Necesitamos regresar a Dios. No importa en dónde estás, la misericordia de Dios te encuentra donde estés hoy. La sanidad tiene que ocurrir. Necesitas la sanidad de parte de Dios. Es cuando elegimos permitir a la misericordia de Dios cambiarnos, y nos desafía que la experimentemos también. Estoy cerrando con esto, y si usted jamás ha experimentado la misericordia de Dios en su vida, jamás ha entregado su vida a Jesús, jamás le ha dicho: Jesús, ayúdame, Jesús, te necesito, Jesús, perdóname, hoy es el momento justo para hacerlo. Lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón y decirle a Jesús: ven, entra en mi corazón, créame nuevo, hazme una nueva creación. Les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie por unos minutos. Si usted está en este lugar, si usted nos mira en línea, nos escucha en línea, y usted dice: yo necesito de esto hoy, vamos a orar. Es una oración simple, nos toma un par de minutos. Y una vez que usted ha invitado a Jesús a entrar en su corazón, usted empieza a ser renovado por Dios. Vamos a hacer esta oración juntos, y le voy a pedir que la confiese en voz alta, porque nosotros creemos en nuestro corazón para justicia, pero confesamos con nuestra boca para salvación. Así que repita conmigo en voz alta: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias por morir por mí y por resucitar al tercer día. En esta hora te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que fuiste levantado de la muerte con poder. Te pido, Señor, hoy que seas mi Salvador y mi Señor, y te confieso como mi único Salvador y Señor. Te pido que me hagas una nueva creación, y te doy gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si hiciste esta oración,
contáctame al 918-272-5219 o fmonroy@oasofirst.com. Quiero escuchar sobre tu testimonio y quiero también decirte cómo puedes crecer en tu conexión con Jesús, tener una relación con Jesús mucho más estrecha, más cercana. Para los que estamos en esta sala, hemos encontrado su misericordia. Recuerda esta semana, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tome Lamentaciones 3, 22 y 23. Apréndaselo de memoria. Recíteselo usted mismo cada día en la mañana cuando se levante. Que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, no es por nuestra habilidad, es por la misericordia de Dios. Pregúntese todos los días, ¿cómo me marca esto? Tal vez tengamos el conocimiento de la cabeza, pero realmente necesitamos la misericordia de Dios para que se extienda más allá de nuestra propia vida. Hay un teólogo que dice: nunca entenderás el corazón de Dios si no ves que la misericordia debe gobernar todas nuestras relaciones entre nosotros. No podemos entender el amor de Dios ni su corazón si no nos llenamos de misericordia y la damos a los demás. Señor, esta mañana venimos delante de ti, primero agradecerte porque tu misericordia, Señor, está disponible. Porque tu misericordia, como dice Lamentaciones, es nueva cada mañana. Señor, nosotros venimos delante de ti a reconocer que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra voluntad, no es por nuestro poder, por nuestra capacidad. Es por ti, Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia. Es porque a pesar de que somos malos, Señor, tú todavía eres bueno para con nosotros. Tú todavía nos muestras favor y misericordia. Esta mañana, Señor, te pido que nos ayudes todos los días a levantarnos con un sentido de agradecimiento, Señor, por tu misericordia. Porque, Dios, sabemos que si a ti te place, mañana no amanecemos. Pero es tu misericordia la que nos da una nueva oportunidad de vivir en ti, de vivir pegados a ti, conectados a tu corazón. Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos muevas, que tú agites nuestro interior, nos avives el fuego del primer amor. Y ayúdanos, Señor, a entenderte y a entender tu misericordia. Ayúdanos a dar tu misericordia a la gente. Te pido, Señor, que en vez de ser gente juiciosa, en vez de ser gente, Señor, criticona, ayúdanos más bien a mostrar misericordia a los demás. Ayúdanos a crecer cada vez más en ti y hacia ti. Ayúdanos, Señor, a movernos en el Espíritu Santo, a mostrarle a la gente el amor de Dios, a mostrarle a la gente la misericordia de Dios, a mostrarle a la gente el Espíritu de Dios. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a entregarnos, Señor, a entregar nuestra propia vida para ti. Porque tú ya te entregaste primero, porque tú lo diste todo primero. En el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, te pedimos que nos avives, nos agites, pero ayúdanos cada día a abrir nuestros ojos, agradecerte por un nuevo día, Señor, y para ponernos en tus manos, que tu misericordia nos llene, que tu misericordia vaya con nosotros y que tu misericordia sea impartida a través de nosotros a los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos donde quiera que vayan, bendice sus familias, su casa, bendice su trabajo, Señor, sus finanzas, su salud. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos que no pudieron estar con nosotros hoy por la razón que sea. Te pido, Señor, que aumentes en ellos ese sentido de agradecimiento, Señor, y que puedan ellos ver tu misericordia y que puedan ellos impartir tu misericordia a los demás. Llénalos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les llene de favor y les dé paz, hoy, mañana y siempre.